Hola amigos del canal de Historias Emocionantes, bienvenidos a una nueva historia que les va a tocar el alma, hacerles apretar los puños de rabia y al final, dejarlos con una sonrisa de satisfacción. Hoy les contaré una historia real, llena de traición, secretos y un giro final que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Si amas las historias que te hacen sentir, que te mantienen al borde del asiento, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si esta historia te llega al corazón, déjame en los comentarios. ¿Qué harías tú si tu propia familia te diera la espalda? Prepárense, porque esta historia es épica. Mi nombre es Sofía, y esta es mi historia. Crecí en una mansión que parecía sacada de un cuento, pero no de los felices. Era y una casa grande, de paredes blancas y ventanales altos, construida por mi abuelo, un hombre humilde que convirtió un pequeño negocio de café en una fortuna. Pero en esa casa, yo nunca me sentí en casa. Mis padres, mis dos hermanas, mayores, Clara y Daniela, y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos como extraños desde que era niña. Supe que no encajaba. Clara, con su cabello perfectamente peinado, y su risa que llenaba las habitaciones, era la favorita de mi madre. Daniela, con su encanto y su habilidad para salirse con la suya, era la consentida de mi padre. Yo, en cambio, era la calladita, la que leía libros en un rincón, la que ayudaba a mi madre a lavar los platos mientras mis hermanas planeaban sus próximas fiestas. Mi padre solía decirme en Sofía, tú eres el pilar silencioso de esta familia. Pero esas palabras no eran eran un recordatorio de que mi lugar era estar en las sombras, sosteniendo todo sin que nadie lo notara. A los 18 años, las cosas empeoraron. Mientras Clara y Daniela, que ya tenían 25 y 27 años, seguían viviendo en casa sin trabajar, mi madre empezó a presionarme. Sofía, ya eres grande, necesitas contribuir, me decía, con ese tono que mezclaba decepción y exigencia. Un trabajo en una cafetería, sirviendo mesas de sol a sol. Luego pasé a una librería, donde al menos podía estar rodeada de libros. Estudiaba Derecho en la universidad por las noches, con el sueño de algún día ser independiente. Cada peso que ganaba, lo entregaba en casa. Pagaba la luz, el agua, incluso la conexión a internet que mis hermanas usaban para subir fotos a sus redes sociales. Pero nunca era suficiente. Una noche, mientras subía las escaleras con una bandeja de café para mis padres, escuché a Clara y Daniela hablando en la sala. Sofía es una carga, dijo Clara, con esa voz afilada que siempre usaba cuando hablaba de mí, siempre pidiendo, siempre necesitando algo. Si no fuera por ella, ya habríamos vendido esta casa y estaríamos viviendo como merecemos. Daniela soltó una risa cruel. Sí, es como un peso muerto. Papá y mamá no deberían seguir manteniéndola. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. Me detuve en las escaleras, con la bandeja temblando en mis manos. ¿Una carga? Yo, que trabajaba hasta el cansancio, que sacrificaba mis sueños para mantenerlos a todos. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, con la almohada apretada contra la cara, para que nadie me oyera. Pero en medio de las lágrimas, algo dentro de mí despertó. Una chispa de rabia, de determinación. No iba a ser la víctima de mi propia familia. No sabía cómo, pero iba a demostrarles que estaban equivocados. Ansí esta historia ya te está tocando el corazón. No olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que no te valoran? Sigan conmigo, porque esto apenas comienza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Recordé los momentos de mi infancia, cuando mi abuelo me llevaba a las tierras de café y me enseñaba a distinguir los granos maduros. Sofía, el trabajo duro siempre da frutos, me decía, con una sonrisa que me hacía sentir vista. Pero él murió cuando yo tenía 10 años, y con él se fue la única persona que parecía entenderme. La mansión, que una vez fue cálida con sus risas, se convirtió en un lugar frío, donde cada mirada de mi familia me recordaba que no era suficiente. Decidí que no podía seguir viviendo así. Empecé a observar más de cerca a mi familia. Clara gastaba fortunas en ropa de marca. Daniela se compraba autos que apenas usaba, y mis padres organizaban cenas ostentosas para impresionar a sus amigos. Pero nadie hablaba del dinero. Nadie mencionaba el fideicomiso que mi abuelo había dejado. Siempre decían que era complicado, que no me preocupara, pero yo empezaba a sospechar que había algo que no me estaban contando. Sábado por la mañana, mientras limpiaba el ático para distraerme de mis pensamientos, encontré una caja de madera cubierta de polvo. Tenía el nombre de mi abuelo grabado en la tapa, Don Esteban.
Mi corazón dio un salto. Mi abuelo siempre había sido un misterio para mí. Sabía que era un hombre astuto, que había construido su fortuna desde cero, pero nunca imaginé que me había dejado algo. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había documentos amarillentos, cartas escritas a mano y un sobresellado con mi nombre Ann. Para Sofía Ann. Me senté en el suelo polvoriento, con la luz del sol entrando por una ventana rota. Abrí el sobre y leí la carta de mi abuelo. Sofía, mi pequeña luchadora, comenzaba. Eres la única que entiende el valor del sacrificio. Esta familia depende de ti, aunque no lo sepan aún. Todo lo que construí, lo dejo en tus manos. Leí los documentos del fideicomiso. ¿Eres la clave? No podía creerlo. Yo, ¿la clave? Busqué los documentos en la caja, página tras página de términos legales que apenas entendía. Pero entonces, lo vi. En letras claras y precisas, a mi abuelo había creado un fideicomiso familiar y había establecido una condición inquebrantable. Cuando yo cumpliera 25 años, asumiría el control total de todos los bienes, a la mansión, los tierras, café, las cuentas bancarias, todo. Pero eso no era todo. Los documentos revelaban algo que me dejó sin aliento. A mis padres y hermanas habían estado retirando dinero del fideicomiso sin mi consentimiento, violando las reglas de mi abuelo. Cada viaje de Clara a París, cada bolso de diseño de Daniela, cada reforma innecesaria en la casa, todo había sido pagado con un dinero que, técnicamente, ya era mío en Zen, y una mezcla de rabia y traición. ¿Cómo podían hacer esto? Me llamaban carga, pero ellos eran los que vivían de mí, de lo que mi abuelo había dejado para mí. Cerré la caja y la escondí bajo mi cama. No podía decir nada. No todavía. Faltaba un año para mi cumpleaños. 25. Cuando el abogado del fideicomiso me entregaría el control. Decidí esperar, planear y guardar el secreto. Como un arma. ¿Están tan sorprendidos como yo? Esto se pone cada vez más intenso. Suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios qué creen que hará Sofía con este secreto. No se vayan, que lo mejor está por venir. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza. Recordé las tardes que pasábamos juntos, cuando me llevaba a las tierras y me hablaba de la importancia de la honestidad. ¿Sabes por qué el café es tan valioso? Sofía me decía. Porque lleva tiempo, esfuerzo, cuidado, Ann, como la vida. Ahora entendía por qué me había elegido. Él sabía que mis padres y hermanas no valorarían su legado. Pero yo, el año que siguió fue como caminar en un campo minado. Tenía que fingir que todo estaba bien, que no sabía nada. Cada día en esa casa era una prueba de resistencia. Clara seguía comprando ropa cara. Daniela planeaba su próximo viaje. Y mi madre me pedía más dinero para los gastos de la casa. Mi padre, como siempre, apenas me miraba. Pero yo llevaba mi secreto como un escudo. Sabía la verdad, y eso me daba fuerza. Empecé a reunirme en secreto con el señor Ramírez, el abogado del fideicomiso. Era un hombre mayo, con ojos amables, pero firmes, que había sido amigo de mi abuelo. Sofía me dijo en nuestra primera reunión: tu abuelo confiaba en ti porque sabía que eras diferente, pero ten cuidado. Cuando tu familia se entere, no será fácil. Me preparé en silencio. Terminé mi carrera de Derecho con las mejores calificaciones, mientras trabajaba doble turno en la librería y la cafetería. Cada noche, estudiaba los documentos del fideicomiso, memorizando cada detalle. Descubrí que mis padres habían solicitado un préstamo usando la mansión como garantía, sin saber que yo era la única con autoridad legal para aprobarlo. El banco estaba a punto de embargar la casa porque no podían pagar en una noche. Durante la cena, Clara anunció que quería vender la mansión. Es hora de empezar de cero, dijo, con una sonrisa arrogante. Daniela sintió: podríamos mudarnos a Miami, vivir como reyes. Mi madre me miró y dijo: Ann Sofía, tú no tienes voz en esto. Es una decisión de adultos. Sentí la rabia quemándome por dentro, pero sonreí y dije: Ann, claro, mamá. En mi mente, contaba los días para mi cumpleaños 25. Cada día era una actuación. Sonreía, asentía, trabajaba, pero en mi interior planeaba cada paso. Empecé a notar cosas que antes ignoraba: las peleas de mis padres por dinero, las quejas de Clara porque no podía comprar más ropa, las lágrimas de Daniela cuando el banco rechazó su solicitud de crédito. Ellos no sabían que yo era la llave de todo. Ann, el día de mi cumpleaños, número 2, las 5 de la mañana, amaneció con un cielo gris, cubierto de nubes pesadas que parecían reflejar el peso que había llevado durante años. Pero dentro de mí había una calma que no había sentido nunca. Era como si, por primera vez,
el universo estuviera de mi lado. Mis padres y hermanas ni siquiera me felicitaron. Estaban demasiado ocupados discutiendo en el comedor sobre sus planes para vender la mansión. Clara hablaba de mudarse a Miami. Daniela soñaba con un departamento en París. Y mi madre asentía, mientras mi padre hojeaba el periódico. Como si nada de esto tuviera importancia. Pero yo tenía una cita más importante en mí. Vestí con mi mejor ropa. Una blusa sencilla pero elegante, que había comprado con mi propio dinero. Y me dirigí a la oficina del señor Ramírez, el abogado del fideicomiso. La oficina estaba en el centro de la ciudad. Un edificio antiguo con paredes de madera y un olor a papel viejo que me recordaba a mi abuelo. Cuando entré, el señor Ramírez me recibió con una sonrisa cálida. Sofía, hoy es el día, dijo, señalando una pila de documentos sobre su escritorio. Mi corazón latía con fuerza mientras firmaba cada página. Cada trazo de mi pluma era como un paso hacia la libertad. Cuando puse mi firma en la última página, sentí que el peso de años de silencio se desvanecía. Era oficial yo, Sofía. Tenía el control legal de todo. La mansión, las tierras de café, las cuentas bancarias, todo lo que mi abuelo había construido ahora estaba en mis manos. Volví a casa con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero estaba lista. Esa noche, convoqué a una reunión familiar. Tenemos que hablar, dije, de pie en el comedor, con una voz firme, que no reconocí como mía. Clara puso los ojos en blanco, como siempre. Hacía cuando yo hablaba. Daniela suspiró, mirando su teléfono. Mi madre frunció el ceño y dijo a Sofía, no tenemos tiempo para tus dramas. Estamos ocupados. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico, pero yo no me inmuté. Saqué los documentos del fideicomiso de mi bolso y los puse sobre la mesa, uno por uno, con un sonido seco que resonó en la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara dejó de mirar su teléfono. Daniel abrió los ojos como platos. Mi madre se quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia su boca. Mi padre finalmente levantó la vista, confundido. ¿Qué es esto?, preguntó. Con un tono que mezclaba curiosidad y temor, les expliqué todo. Con una calma que me sorprendía a mí misma. Les conté que mi abuelo había creado un fideicomiso, que había establecido reglas claras, y que, al cumplir 25 años, yo asumía el control total de todos los bienes de la familia. Les mostré los documentos que probaban que sus gastos, sus préstamos, sus planes para vender la casa, todo dependía de mí. Les dije que habían estado usando un dinero que no les pertenecía, que habían violado las reglas del fideicomiso. Y entonces, con una voz que temblaba de emoción pero no de duda, dije las palabras que había guardado durante años en mí. Trataron como una carga económica, pero no sabían que yo tenía el control legal de todo. Esta casa, las tierras, el dinero, todo es mío. Y ahora, ustedes van a escucharme. La sala se convirtió en un caos. Clara se rió nerviosamente, como si no pudiera creerlo. Esto es una broma, ¿verdad? Tú, Sofía, la calladita, controlando todo. Daniela se puso de pie, roja de rabia. Esto es injusto. No puedes hacer esto. No tienes derecho. Mi madre intentó hablar, pero su voz se quebró. Sofía, ¿cómo pudiste ocultarnos esto? Somos tu familia. Mi padre, por primera vez, me miró a los ojos y vi algo que nunca había visto en el miedo. El señor Ramírez, que había venido conmigo para respaldarme, habló con autoridad. Todo lo que Sofía dice es cierto. Don Esteban dejó instrucciones claras. Ella es la única albacea del fideicomiso. Cualquier decisión sobre los bienes debe pasar por ella en Clara. Se desplomó en su silla, con lágrimas en los ojos. Daniela seguía gritando, acusándome de traidora. Mi madre empezó a sollozar, diciendo que no sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Yo no serí. Por primera vez en mi vida me sentí poderosa. No era la Sofía calladita a la que servía café mientras ellos planeaban sus vidas. Era la Sofía que mi abuelo había elegido, la que había esperado en silencio, la que había soportado cada palabra cruel. ¿Qué momento, amigos? ¿Están tan impactados como yo? ¿Qué creen que hará Sofía ahora que tiene el poder? No olviden darle like, suscribirse al canal y dejar sus predicciones en los comentarios. Esto está en su punto más intenso. La reunión duró horas. Clara intentó manipularme, diciendo que éramos hermanas, que no podía hacerle esto. Daniela me acusó de ser egoísta, de querer todo para mí. Mi madre suplicó, diciendo que no podían perder la casa. Mi padre, en un momento de vulnerabilidad, admitió que habían cometido errores, pero que no sabían cómo manejarlo. Pero yo no estaba allí para escuchar excusas. Les dije que las cosas iban a cambiar, que ya no sería su sirvienta, su cajero automático, su carga. Les dije que,
Si querían seguir viviendo en la mansión, tendrían que aceptar mis condiciones. Esa noche, me encerré en mi cuarto y lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de orgullo, de fuerza. Había enfrentado a mi familia, había reclamado mi lugar, recordé a mi abuelo, su risa, sus palabras a Sofía. El trabajo duro siempre da frutos, y ahora, esos frutos eran míos. Después de esa noche, todo cambió. Podría haber usado mi poder para echarlos de la casa, cortar todo contacto, hacerles pagar por cada palabra cruel que me habían dicho. Podría haber sido vengativa, podría haberles mostrado lo que se siente estar en el fondo, pero cuando me senté en mi cuarto, mirando los documentos del fideicomiso, pensé en mi abuelo. Él no construyó su legado para dividirnos, lo construyó para unirnos, aunque fuera a través del sacrificio. Y entonces tomé una decisión. No sería como ellos. Usaría mi poder para construir, no para destruir. Al día siguiente, reuní a mi familia de nuevo. Esta vez, no había documentos sobre la mesa, solo mi voz. Les dije que la mansión, no sé, venderían, que el dinero del fideicomiso se usaría para pagar las deudas que ellos habían acumulado, pero también para empezar algo nuevo, un negocio familiar de café, usando las tierras que mi abuelo tanto amaba. Pero puse una condición clara: todos trabajarían. No más privilegios para Clara y Daniela, no más excusas para mis padres. Si querían seguir siendo parte de esta familia, tendrían que ganárselo. Al principio, se resistieron. Clara me miró con desprecio, diciendo que ella no estaba hecha para trabajar en el campo. Daniela lloró, diciendo que no sabía cómo empezar de nuevo. Mi madre intentó negociar, pidiéndome que les diera un poco más de tiempo. Mi padre, en silencio, solo asintió. Pero yo fui firme. Esto no es negociable, dije. Trabajan juntos, o se van. A los primeros meses, fueron un caos. Clara se quejaba todo el tiempo, diciendo que el trabajo era humillante. Daniela llegaba tarde, con excusas interminables. Mis padres, al principio, no sabían cómo manejarse en las tierras. Por ello no cedí. Contraté a un gerente para las plantaciones, alguien que había trabajado con mi abuelo y conocía el negocio. Organicé reuniones semanales, asigné tareas, y poco a poco, vi algo que nunca imaginé. A mi familia empezó a cambiar. Clara, que siempre había sido vanidosa, comenzó a interesarse por las finanzas del negocio. Aprendió a llevar las cuentas, a negociar con proveedores. Daniela, que nunca había tomado nada en serio, encontró un talento inesperado para la logística, organizando los envíos de café. Mis padres, aunque al principio se sentían fuera de lugar, encontraron consuelo en trabajar la tierra, como mi abuelo lo había hecho. Y yo, por primera vez, no era la calladita. Era la líder. No voy a decir que todo fue perfecto. Hubo peleas, lágrimas, momentos en que pensé que no lo lograríamos. Clara y Daniela seguían resentidas, y a veces me miraban como si aún me culparan. Pero también hubo momentos de conexión. Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde en la oficina del negocio, Clara me miró y dijo: nunca pensé que podrías hacer esto. Sofía, me equivoqué contigo. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa. Daniela, por su parte, empezó a llamarme jefa en broma, pero con un respeto que nunca había visto en ella. Hoy, el negocio de café está creciendo. No somos ricos, pero estamos pagando las deudas. La mansión sigue en pie, llena de vida por primera vez en años. Y yo, Sofía, sigo siendo la calladita en el fondo, pero ya no soy invisible. Soy la que tomó el control, la que demostró que el verdadero poder no está en el dinero, sino en saber quién eres y qué quieres dejar en el mundo. A veces, cuando camino por las tierras de café al atardecer, siento a mi abuelo a mi lado. El olor de los granos maduros, el sonido del viento entre los árboles, me recuerdan sus palabras. El trabajo duro siempre da frutos. Y ahora, esos frutos no son solo míos, son de mi familia, de la familia que, a pesar de todo, aprendió a trabajar junta. No borró el dolor del pasado, pero me dio esperanza. Y eso, para mí, es suficiente. Y así termina esta increíble historia, amigos. ¿Qué les pareció? ¿Qué harían ustedes si tuvieran el poder de cambiarlo todo? Déjenme sus comentarios. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias emocionantes. Si esta historia los inspiró, compártanla con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para tomar el control.